Esta es Cristiandad, luchando para que Cristo reine. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Estamos en el 16º domingo después de Pentecostés, y el Evangelio de hoy nos deja ver cómo la indiscreción de un hidrópico puso a nuestro Señor, a nuestro Salvador, en una situación complicada. Era un día de sábado, el día del reposo semanal, que los judíos y especialmente los fariseos observaban con una escrupulosidad que a veces rayaba en lo ridículo. Y en tal día había sido Jesús invitado a comer a la casa de uno de los principales fariseos, y nuestro Señor había aceptado la invitación. Y en cuanto entró, se pusieron a observarle y estaban acechando a todos sus dichos, a todos sus hechos. ¿Para qué? Y con el objeto de hallar algo de qué acusarle. Y Jesús se daba cuenta de todo esto, pero disimulaba. Antes de seguir con la cuestión del hidrópico, conviene tener en cuenta que Jesús, durante su vida, fue objeto de atenta observación de parte de los hombres. Los hombres lo observaban. Y nuestro Señor continuará siendo observado a lo largo de los siglos. Con perversas intenciones lo observaban algunos, con admiración y gratitud otros. Y podemos en general distinguir tres clases de personas, de categorías, que observaban y observan a nuestro Señor. En el primer lugar, el pueblo sencillo, el pueblo fiel. Luego, las almas sedientas de perfección. Y por último, los escribas, los fariseos. El pueblo sencillo observaba a nuestro Señor y admiraba su humildad, su caridad, especialmente con los pobres, con los rudos, los ignorantes, los enfermos, los atribulados. Admiraba su sencillez admirable, su compasión con los afligidos, su beneficencia en remediar las necesidades del pueblo, su afán por instruir a los ignorantes, la paciencia en soportar a los enemigos. Admiraba la pureza, la santidad de su vida, la bondad, la amabilidad con la cual arrastraba a las multitudes. Observaba en definitiva cómo le estaban sujetas las fuerzas de la naturaleza. A nuestro Señor se sometían los aires, los mares, las enfermedades, los elementos, los animales. Mandaba a la vida y a la muerte. Escuchaba al pueblo extasiado sus magníficas enseñanzas, sencillas y claras al mismo tiempo. Y por eso el pueblo le seguía a todas partes. Le observaba, pero con admiración, con devoción. Le seguía como a un taumaturgo, un bienhechor. Le oía y de su palabra sacaba el alimento, a punto tal de seguirlo durante días sin pensar justamente en el alimento del cuerpo. Y terminaban diciendo: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Pues bien, el pueblo sencillo, el pueblo simple, fiel, sigue observando a nuestro Señor a lo largo de los siglos. Lo observa en su iglesia, en los hombres de iglesia. Y después están las almas sedientas de verdad y de perfección, que se afanaban por descifrar los problemas más arduos de la vida. Suspiraban por la luz que se oculta en los misterios. Y por eso no apartaban los ojos de Jesús, tratando justamente de descifrar los misterios de la vida. Lo observaban con más atención que el pueblo, deseando entonces descubrir en los dichos, en los hechos de Jesús, aquellas verdades más profundas. Y no se les escapaba palabra.
pero no lo hacían con mala intención, como veremos en los fariseos, en los escribas. De esta clase de hombres eran los apóstoles, los discípulos, que acompañaron a nuestro Señor durante 3 años y fueron los fieles depositarios, los herederos de sus enseñanzas, y en definitiva continuaron después el ministerio de nuestro Señor. Y a estas categorías de personas tenemos que añadir, lamentablemente, la de los escribas y fariseos, los doctores de la ley, que iban espiando la conducta de nuestro Señor. Espiaban sus palabras, sus menores gestos, pero con perversa intención, buscando algo, tener algo de qué acusarle delante del pueblo, y en definitiva fue lo que lo llevó a crucificar a nuestro Señor. Apenas Jesús comenzó a atraer a las muchedumbres, al pueblo, inmediatamente los escribas, los fariseos, por celo, por envidia, se pusieron en guardia y en vez de aceptarlo, lo acechaban para encontrar algo de qué perderlo, de qué acusarlo. Desde entonces Jesús no daba un paso, no decía una palabra, no obraba un solo prodigio sin que los fariseos, los escribas, lo tergiversasen. Lo criticaban con mala fe. Cuando se declaraba hijo de Dios, lo llamaban hereje, o endemoniado, o blasfemo, atribuían sus milagros a Belcebú, el príncipe de los demonios, y trataban de pervertir al pueblo, y no pararon hasta llevarlo a la muerte. Desde entonces acá y hasta el fin de los tiempos, la humanidad tendrá sus ojos puestos en Jesús o en lo que representa a Jesús. Y en la medida en que representemos a Jesús, también el pueblo sencillo, la gente sedienta de verdad y los fariseos y escribas estarán observándonos. Observarán a Jesús o lo que hay de Jesús en determinada persona o en determinada institución, etc. Hoy también observa a Jesús el pueblo sencillo, el pueblo recto, que goza de los beneficios de la redención y encuentra sus esperanzas en el Evangelio, o en aquella persona que le acerque el Evangelio, representando a Jesús. Las almas atribuladas vuelven sus ojos a Jesús, o a su Santísima Madre, o allí donde su Santísima Madre se apareció y hace milagros, Lourdes, Fátima. Le observan los sabios, que buscan en Jesús la solución de los grandes problemas. Y hay gente sabia que busca sanamente la respuesta en Jesús a los misterios de la vida, los misterios que todos los días presenta la vida aquí en la tierra. Los buscan a Jesús las almas sedientas de verdad, de belleza, de bondad, de perfección, y le observan también los herederos, los descendientes de los fariseos, de los escribas. Los impíos, los sectarios, los agitadores, los malos legistas, los filósofos sofistas, que tergiversan sus enseñanzas, atribuyen sus prodigios a fuerzas naturales, lanzan contra él, contra su iglesia, contra los miembros de su iglesia, calumnias, le combaten en la vida privada, en la vida pública, en la cátedra, en la prensa, en los congresos, a través de los libros, etc., y si pudiesen, lo llevarían nuevamente a la muerte, a la cruz. Pues bien, nuestro Señor entra ese sábado en la casa de ese fariseo principal, uno de los jefes de los fariseos, y lo estaban observando. Y en medio de esa situación, Jesús se da cuenta que lo están observando, que lo están acechando. En medio de ese convite se presenta un hombre hidrópico.
¿Qué buscaba allí en aquel momento, a esas horas? Ciertamente que no fue a curiosear, como estaba permitido en los convites entrar, dejaban entrar a cualquiera, no sentarse a la mesa. Puede ser, pero no creemos que haya ido para eso. Aquel hombre sabía que Jesús era un taumaturgo, ya se había corrido la voz, la fama de nuestro Señor. El profeta de Nazaret tal vez pudiese curarlo, y por eso se presenta delante de él en ese momento. Buena era su intención, mas no puede negarse que humanamente hablando no estuvo muy discreto. Ciertamente no debía ignorar que los fariseos buscaban el menor pretexto para condenar a nuestro Señor, y uno de los principales pretextos era que no guardaba el día de sábado. Y nuestro Señor le va a hacer esa pregunta en vez de dirigirse directamente al enfermo. Primero les hace una pregunta a los fariseos, a aquellos que lo estaban acechando. ¿Es lícito curar en sábado? Y plantea a nuestro Señor él mismo la consabida disputa con los fariseos a propósito del precepto de guardar el sábado, del cumplimiento de los mandamientos de la ley. 7 veces aparece en los evangelios la acusación que hicieron los fariseos contra nuestro Señor o los discípulos de no guardar el sábado. Y Jesús les respondió: el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Y en otra oportunidad llegó a decirles: el Hijo del Hombre es el Señor del sábado. No podían refutar ninguna de las dos cosas, pero evidentemente que tampoco podían soportar la supuesta violación del día del sábado por parte de nuestro Señor. Y aquel día era sábado. Y con discreción o sin discreción se presenta el hidrópico. Y tenemos a Jesús en medio de una situación complicada, embarazosa. ¿Qué iba a hacer nuestro Señor? ¿Despachar al inoportuno hidrópico, decirle que se fuera sin curarlo? Eso no podía consentirlo su corazón. ¿Iba a curarlo en sábado en presencia de sus adversarios? Esto podría parecer una descortesía, una provocación para con aquel que lo había invitado. ¿Qué hacer entonces? Pues bien, de las diversas situaciones que se presentan en el Evangelio, a lo largo del Evangelio, no hay ninguna que pinte tan bien, por un lado, la bondad del corazón de Jesús y al mismo tiempo la intrepidez, la audacia de nuestro Señor, la actitud de iniciativa que toma Él contra los fariseos. Por un lado la bondad, la misericordia con el enfermo, y contra sus enemigos Él arremete. La intrepidez, la audacia, para ir a combatirlos en el mismo lugar donde ellos lo combatían a nuestro Señor. Nuestro Señor no rehúye el combate. Bien pudiera el Salvador haberse hecho el desentendido al ver al enfermo, o aguardar a que éste le suplicase que lo curase. El enfermo no le pidió que lo curase, se presenta, se pone delante de él simplemente. No dice: vengo aquí a que me cures, o como los leprosos, si quieres puedes curarme, o Hijo de David, ten misericordia de mí. No dice nada, está allí en silencio. Nuestro Señor tiene otra actitud, francamente de iniciativa, de acometida, de embestida. Acomete contra sus enemigos. Y es digna de considerarse esa noble gallardía de nuestro Señor. No rehúye el combate. Cuando llega el hidrópico,
al lugar del convite, los fariseos que estaban acechando a nuestro Señor redoblaron la atención. ¿Qué va a hacer ahora? Bien, ellos sabían que era posible que Jesús lo curasen. De ninguna manera pensaban que lo iba a despachar enfermo. Y todos esos farsantes se decían en su interior: en el día santo del sábado este hombre va a curar a un enfermo, cosa prohibida por la ley, y lo peor será que no respetará nuestra autoridad, porque lo va a hacer delante de nosotros y en la casa de uno de los jefes de nosotros. Con esto vamos a tener de qué acusarlo. Jesús vio al enfermo, lo miró con ojos de piedad y determinó sanarlo allí mismo. Pero antes de dirigirle la palabra al enfermo, antes de tocarlo, de hacer nada con el enfermo, primero acomete a sus adversarios. Y les hace una cuestión que les plantea una cuestión que no esperaban. Los sorprende. Los saca justamente del tema que ellos tenían en mente. Admiremos la actitud de nuestro Señor. Puede ser que se nos presente una ocasión embarazosa como esta, y entonces en vez de entrar por donde quieren los enemigos, nuestro Señor los enfrenta directamente. Y entonces les dirige la palabra a los fariseos. Tiene al hidrópico delante de él, imaginemos la escena, se dirige hacia los fariseos y les pregunta: ¿es lícito curar en sábado? Y no pueden responder. Hubiesen respondido que sí o que no, de todos modos hubiesen quedado mal parados ellos. E entonces, hipócritas, fariseos como eran, se callan la boca, no responden. Y entonces se dan por vencidos, se declaran vencidos, se declaran derrotados. Nuestro Señor los deja, se dirige ahora entonces hacia el hidrópico, ni una palabra, lo toma de la mano, lo cura y lo despide. Y el hidrópico, absolutamente curado en un instante por el solo contacto de la mano de nuestro Señor, que lo toma de la mano, no le dice ni una sola palabra, lo cura y le dice que se vaya. Ante la lógica implacable de nuestro Señor, los fariseos quedaron en silencio. Pocas cosas muestran más a las claras el poder irresistible de la palabra de Jesús. Ese silencio ignominioso de los escribas pone claramente, revela claramente el poder, la eficacia de la palabra de nuestro Señor. Y ante el milagro obrado, acabaron de quedar desconcertados. Curar a un enfermo, aplicándole laboriosamente medicinas, podría haber parecido la violación del sábado. Si nuestro Señor hubiese empezado a aplicarle medicinas, a recitar oraciones, a hacer cosas alrededor del hidrópico, hubiese parecido tal vez un trabajo y violación del sábado. Nuestro Señor lo tomó de la mano, simplemente. Y aquellos hombres vieron con despecho cómo se iba alejando, completamente curado, el ex hidrópico, con la alegría en su rostro, sin dejarles ni siquiera el miserable consuelo de poder acusar a nuestro Señor, de fundar una acusación por alguna acción que hubiese hecho en día de sábado. Y también Jesús seguía al hidrópico, curado ya, con una amorosa mirada, con dulce satisfacción, la única satisfacción que se daba en su corazón, que era hacer el bien. Y con los fariseos no quiso nuestro Señor ensañarse. Podría haberlo hecho.
Podría haber metido el dedo en la llaga y revuelto la llaga, pero no quiso. No se ensañó con los fariseos. Antes bien, intentó iluminar esas mentes oscurecidas, obcecadas. Y entonces se valió ahora de la inconsecuencia, de la incoherencia de estos hombres, a pesar de todas sus estrecheces, a pesar de todos sus rigores para con los demás, cuando se trataba de sus cosas, no eran tan rigoristas. Y entonces nuestro Señor les pregunta: ¿quién de vosotros, si se le cae un asno, un buey, en un pozo en día de sábado, no lo saca? Es decir, no va a esperar hasta el domingo con el pobre animal caído en el pozo. Sacar a un buey o a un asno de un pozo, imaginen ustedes el trabajo que eso implica. ¿Y quién no hace ese trabajo en día de sábado? Una vez más, no pudieron decir absolutamente nada. No es la única vez que nuestro Señor utilizó el mismo argumento. Aquí, con el caso del hidrópico, guardaron silencio los fariseos y nuestro Señor no dijo nada más. Ya después pasó a la parábola del convite, de los invitados al convite. En otra ocasión completó su razonamiento, su argumento: ¿quién de vosotros, habiéndosele caído el hijo o el buey o el asno, agregó la cuestión del hijo, habiéndosele caído en un pozo en día de sábado, no lo saque inmediatamente? ¿Cuánto más que un asno o un buey vale un hijo de Dios? Haciendo referencia al enfermo. Entonces, si ustedes se hubiesen tomado el trabajo y con ese trabajo hubiesen violado el día de sábado para sacar a un animal de un pozo, ¿cuánto más merecía la misericordia de Dios un enfermo como el hidrópico? En este caso, ante el silencio de los fariseos, nuestro Señor no siguió adelante, no completó el razonamiento, breve o largo, no hizo nada, los dejó sin palabras a los escribas y fariseos. Volviendo al hidrópico, antes de su curación, todos los padres de la Iglesia ven en ese hidrópico como una imagen, una señal de la pobre humanidad enferma. Ese hidrópico vive devorado por la sed. Es imagen del hombre que se entrega al placer, que vive devorado por el ansia de satisfacer sus malas pasiones. Es la sociedad moderna, el hombre moderno, devorado por el ansia de mandar, de poseer, de gozar, etcétera, según sus pasiones. Cuando el hombre tiene paz en su corazón, cuando se somete a la razón, cuando somete sus pasiones a la razón, a la ley divina, hay un equilibrio espiritual que caracteriza su vida, una armonía que brota en torno suyo y camina hacia la consecución de sus destinos. Cuando trastorna ese orden, cuando deja que su corazón quede a merced de sus pasiones, por lo tanto no puede la razón dominarlas, hay una desarmonía, un desequilibrio, y las pasiones beben en fuentes emponzoñadas y beben y beben y beben, y se van hinchando entonces como ese hidrópico. Ese desorden del individuo, ese corazón como un mar tempestuoso, se manifiesta después en la sociedad. Muchos individuos que van formando esa sociedad termina con esa sed de placeres. Dice la Sagrada Escritura: ay de los hombres de corazón flojo que no confían en Dios, que por lo mismo no serán protegidos por Él. Ay de los que pierden la paciencia y abandonan los caminos rectos y se van por las sendas torcidas. He ahí algunos de los males que trae consigo la sed de placeres. Viene el abandono de Dios, el desprecio de los caminos justos, el placer comienza a ser su regla, tienen al placer por regla,
la perversión de la moral, la perversión de la justicia, de la virtud. Todo eso representado, ven en eso los padres de la Iglesia, toda esa humanidad enferma la ven en el hidrópico. Y esa es la causa de los males, el hombre, en definitiva, bestializado a nivel de las bestias. La cuestión social, en el fondo, no es más que una sed hidrópica de placer, de dinero, de ambiciones, todo eso desencadenado, y todo eso lleva al mal, al seno de las familias, del matrimonio, y luego en la sociedad. El hombre voluptuoso, el hombre soberbio, el placer desencadena la tiranía con el prójimo, despierta, engendra la avaricia, el egoísmo, etc. Y de ahí todos los vicios, todas las pasiones desordenadas. No respeta ni ley, ni costumbre, ni templos, ni altares, todo lo arruina, todo lo tira por tierra, honras, conciencias, etc. Imagen de la sociedad moderna, imagen del hombre moderno. Tal es el hidrópico que nos presenta el Evangelio. El mundo actual víctima de sus placeres, de sus sentidos, de sus pasiones. Nosotros, por nuestra parte, tenemos que admirar la lógica irresistible de nuestro Señor en la pregunta que hizo a los fariseos, que con tanta facilidad los dejó sin palabras. Tenemos que admirar el poder no menos irresistible de nuestro Señor, su señorío, que sin trabajo, sin palabra, curó inmediatamente al hidrópico. Pero tenemos que admirar principalmente su bondad inagotable, la bondad de su corazón, bondad que se conmueve a la vista de nuestras miserias. Nosotros somos como ese hidrópico, pues bien, Jesús se conmueve ante nuestras miserias, su bondad se derrama en obras bienhechoras y constantemente está haciendo el bien, en contraste con los fariseos de duras entrañas que están siempre acechando a nuestro Señor. Pues bien, un corazón que tan blandamente trataba a los empedernidos fariseos no desechará a los que humildemente le busquen con sinceridad. Tengamos en cuenta, para terminar, va a comenzar pronto el mes de octubre, falta una semana, dedicado a la práctica, a la devoción del Santísimo Rosario. Tratemos este año de santificar bien el mes de octubre y recordemos, como siempre, el último domingo de octubre, Dios mediante, con la visita del sacerdote, será la fiesta de Cristo Rey. Entonces ya tienen esta semana para ir previendo bien el mes de octubre, que comienza el domingo próximo, la recitación del Santísimo Rosario con más razón que durante el resto del año, agregando alguna otra práctica de devoción a Nuestra Señora del Santísimo Rosario y previendo y también preparando la fiesta de Cristo Rey. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Esta es Cristiandad, luchando para que Cristo reine.